Vamos a comenzar entonces con la primera clase del módulo 1 de funciones matemáticas. El módulo 1 consiste específicamente de, bueno, de potencias, raíces y logaritmos, ¿ya? Pero ¿cuáles son las principales características de las funciones matemáticas? Comunicar y representar situaciones cotidianas en lenguaje numérico y viceversa, entendiéndose con el lenguaje cotidiano, ¿ya? Resolver problemas cotidianos y no cotidianos con herramientas matemáticas. Entonces, los aprendizajes esperados en esta primera unidad, en esta primera semana, serían las potencias, las raíces y los logaritmos. Vamos a darle comienzo entonces con las potencias. Por definición, una potencia es una multiplicación reiterada o repetida, ¿ya?, de un mismo término. Por ejemplo, un segundito. Por ejemplo, el número 2, ¿ya? 2 elevado a 3 sería la sucesión repetida de 2 por 2 ¿ya?, por 2. Para que lo vamos viendo. Entonces, 2 por 2 son 4. 4. Y 4 por 2 son 8. Esa es la lógica de una potencia, ¿ya? Pero siempre manteniendo la base o el número con el que nosotros estamos elevando. El base se denomina A, el n se denomina el exponente o el número al que se va a elevar. En este caso tenemos 7 elevado a 3, serían 3 7 multiplicados, 2 elevado a 5 serían 2 veces, el 2 multiplicado 5 veces, que nos daría 32. ¿Sí? La potencia tiene algunas reglas o propiedades, como se les conoce propiamente tal. Por ejemplo, la potencia de exponente 0. Todo número elevado a 0 da 1, ya sea el número 1, el número 1 elevado a 0, el número 1 elevado a 0 nos va a dar resultado 1. El número 1000 elevado a 0 da como resultado 1. No importa si es un millón, un billón, un trillón, número decimal, lo que sea, va a dar 1. ¿Ya? Hola. Hola, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Voy a dejar los micrófonos silenciados para continuar con la explicación entonces. Ya. Entonces también tenemos los exponentes, las potencias de exponente 1. ¿Ya? Los números de exponente 1 se mantiene el mismo número. Por ejemplo, 6 elevado a 1 va a quedar 6. 1500 elevado a 1 va a quedar el mismo 1500. ¿Ya? No tiene multiplicación porque se entiende que es el mismo número. O está multiplicado por 1, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. ¿Ya? La multiplicación de potencias de igual base, ¿ya?, ¿qué es lo que se hace? Se mantiene la base y se suman los exponentes. Vamos a achicar esto un poquito. Ahí. Entonces, 4 elevado a 2 multiplicado por 4 elevado a 1, a 3,
¿Cuál sería el resultado entonces si se conserva la base y se suman los exponentes? A ver si pueden escribir en el chat. O decirlo por micrófono como ustedes quieran. 4 elevado a 5. 4 elevado a 5, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora lo que habría que hacer sería multiplicar el 4 5 veces. Eso lo pueden hacer directamente en la calculadora, ¿ya? No es necesario, si lo tienen en la calculadora científica, simplemente digo 4, ahí van 2, van 3, van 4, van 5, que sería 1024. Ahora, si lo queremos corroborar, 4 elevado a 5, 1024. ¿Ya? Es simplemente la multiplicación. En el caso de la multiplicación, lo vamos a dejar anotado acá. En el caso de la multiplicación, se suman los exponentes. En la división, se restan. ¿Ya? Cuando yo tengo una división, ¿ya? de potencias, donde está la misma base, simplemente los resto. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo tengo 2 dividido 2, este está elevado a 4 y este está elevado a 2, sería, mantenemos el 2, 4 menos 2, 2. exactamente, y nos daría 2 elevado a 2, que eso es 2 por 2, 4. 4. ¿Ya? Esa es la manera en trabajar con la multiplicación o división de potencias, siempre y cuando tengan la misma base. Si a mí me dicen, tengo 3 multiplicado por 5, a independiente del exponente ya no hay nada que hacer porque no son la misma base. Tengo que resolver potencia por potencia, ¿ya? Digamos que este esté elevado a 4 y esto esté elevado a 2, resuelvo por separado y después simplemente multiplico los valores, ¿ya? No hay otra manera de hacerlo. Esta regla se aplica solamente a exponentes de misma base, o sea, a potencias de misma base. Bueno, ya vimos las divisiones, ¿cierto? Y potencia sobre potencia. Por ejemplo, en este caso tenemos el 4 elevado a 2, entre paréntesis, ¿ya? Para considerar que hay una potencia sobre potencia, tenemos que utilizar los paréntesis. ¿El color de esto? ¿Cómo es eso? Si yo tengo 5 elevado a 2, todo esto en un paréntesis, y esto elevado a 3, ¿ya? Se entiende que esta potencia está multiplicando tanto a la potencia del 2 como el 5. ¿Cómo se resuelve? Mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3. Y eso nos deja un total de 2 por 3 son 6. De 5 elevado a 6. ¿Alguien podría decirme cuánto es 5 elevado a 6? Multiplicando 5 veces, 6 veces el 5. Hágalo con calculadora no hay problema. Lo importante aquí es entender la lógica. ¿5 elevado a 6? ¿Cuánto será?
Son 5 veces, 6 veces multiplicado al 5. 15.625. 15.000, lo vamos a poner abajo mejor. 1.625. Muchas gracias, mi estimado. Ya. Eso sería el resultado. Entonces, repasando. Los exponentes 0 quedan en 1. Si está expuesto con exponente 1, se mantiene el mismo número. Si la multiplicación es de misma base, ya sea multiplicación o división, en el caso de las multiplicaciones sumamos los exponentes, en el caso de la división los restamos, y en el caso de potencia sobre potencia multiplicamos los exponentes. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, algo que repetir, algo que no se entienda? Por mi parte, no. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Vayan dándome la confirmación en el chat si no quiere o no puede hablar, por favor, para entender que vamos avanzando. Aunque yo me vengo recién integrando, pero sí, Ya, hasta todo lo que vi, sí. ya, esto es lo primero que hemos visto, así que no se ha perdido de mucho. No se ha perdido de mucho porque es lo primero que estamos viendo. Ya. Ya, entonces estaríamos bien. Muchas gracias, chicos, por sus respuestas. Vamos a continuar entonces y vamos a pasar a las propiedades de potencias con exponente entero. ¿Ya? Potencia de un producto. En este caso, tenemos una multiplicación en paréntesis, ¿cierto? Y está elevado a una potencia determinada, en este caso 2 por 3, y toda esta multiplicación está elevado a 4. ¿Qué es lo que se hace? Se separa cada término. Ya, no hay problema, Jefferson. ¿Ya? Escríbanlo por el chat si no pueden hablar, no hay ningún problema. Incluso las consultas o dudas que tengan, escríbanlas porque tengo el chat abierto y las voy leyendo. Entonces acá tenemos 2 por 3, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo nosotros mismos que va a ser 3. Vamos a hacer 3 por 2. 3 por 2. Sí, 3 por No, 2. 2 por 3. No, es que lo estoy inventando acá Ya. sobre la marcha. Ya. Y todo esto elevado a 5. ¿Ya? Entonces, según esta lógica que está acá, lo que yo tendría que hacer sería tomar el 3, elevarlo a 5, multiplicado por el 2 y también elevado a 5. ¿Ya? Entonces, vamos a ayudarnos con la calculadora ya. 7.776. El resultado completo. Lo hice todo junto. Ya. Lo ideal es que vayamos anotando el desarrollo para entender cómo se va haciendo esto. 3 por 3 por 3, 4 y 5. Ahí tenemos las 243. ¿Ya? Porque No. para efectos de evaluación tiene que estar el desarrollo. Resultados solo no valen. Y el 2, ahora lo vamos a anotar en la calculadora, ¿cierto? Como corresponde en formato de potencia, que sería 2 elevado a 5. En las calculadoras, esa flechita apuntando hacia arriba indica elevación por un número específico que ustedes quieran indicar, ¿ya? En este caso estaríamos haciendo 2 elevado a 5, que 32. son... Perfecto. 32. Ya, y ahora tendríamos que hacer 32, o sea, 243 por 32. ¿Qué debe ser el resultado que usted indicó, mi estimada? Sí. 243 por 32. Sí, 7.776. Perfecto, ¿ya? Esa es la manera correcta de desarrollarlo. Eso sería cuando tenemos... No todo junto como lo había hecho yo.
Es que o sea, el resultado está bien. El problema es que tiene que estar el desarrollo para entender cómo se desarrollaron cada potencia. Ya. ¿Entiendes? Ya. Potencia de un racional. La potencia de un racional, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Que un número racional, para hacer el refresco, son todos los números que o son decimales o que están en fracción. En este caso tenemos el 3 cuartos, ¿ya? Que si nosotros dividimos 3 por 4 nos va a dar 0,75, ese sería un número decimal o una fracción. Recuerde que los racionales son todos números con decimal de alguna manera. Entonces, vamos a nosotros hacer los 7 cuartos, podría ser, o 4 séptimos. 4 séptimos, y todo esto elevado a 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos indica acá? Al igual que en la multiplicación, tomo la potencia, lo aplico en cada término, resuelvo y después veo si esa fracción es posible de simplificar. Entonces acá nos quedaría 4 elevado a 3 y nos quedaría 7 elevado a 3. 4 elevado a 3, 64. 64, lo vamos a confirmar. Entonces, tenemos 343. 4 elevado a 3, son 64, perfecto. Y el otro sería, ahí te está ayudando mi estimadísimo. 343. ¿Cuánto? 343. 143. A ver. 7 Verifica. elevado a 3, 7 elevado a 3. 343. Perfecto. Entonces aquí, con este resultado ya estamos listos, ¿ya? Ahora, ¿es necesario reducir esta fracción para efectos prácticos, para efectos de, digamos, de cálculo de potencia estaría listo? Ya, si estamos hablando de aplicar todos los conocimientos, lo ideal sería reducirlo. Ahora, si analizamos este número, el último dígito es un 4 y el último dígito es un 3. Al ser impares ya no es posible simplificar. Así que ahí quedaría. Ahí estaríamos listos con eso. Entonces, 4 séptimos elevado a 3 serían 64 partido por 343. ¿No? Entonces, en el caso de la multiplicación y de la división, ¿cierto? Lo único que hacemos es repetir el exponente para cada término y ejecutamos de manera normal con las potencias respectivas, con los resultados de cada potencia. ¿Dónde se nos complica o se nos enreda un poquito más esto? Con la famosa potencia recíproca, ¿ya? O recíproca de un racional, que son los números elevados a negativo, ¿ya? Todo número elevado a negativo se entiende como un número, obviamente tal negativo, y la manera de expresarlo en negativo o decimal es 1 partido por el número con potencia. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer 2 elevado a menos 3. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? Al ser negativo el 3, decimos que tenemos 1 partido por 2 elevado a 3. Entonces, al poner el 1, lo que hacemos es sacar el signo negativo. No se puede hacer una elevación por potencia negativa, digamos, directamente, ¿ya? Y ahora simplemente resolvemos. Mantenemos el 1, porque no hay nada que hacer con ese 1. Y la potencia de 3, 2 por 2 son 4, y 4 por 2 son 8. Nos quedaría 1/8. En el caso de la potencia recíproca, pero de un racional, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos la expresión 2/3 elevado a menos 3, y para que nos quede positivo, invertimos. El 3 pasa arriba y el 2 pasa abajo.
y después aplicamos la misma propiedad de la potencia de un racional en un de una potencia en un racional, ¿ya? Entonces tomamos la potencia, lo aplicamos a cada término, 3 elevado a 3 son 27 y 2 elevado a 3 son 8. Entonces, pongamos un ejemplo, 2 quintos, voy a borrar primero, 2 quintos, todo esto elevado a 2, a menos 2, perdón, ¿ya? A menos 2, nos quedaría, invertimos los términos, nos quedaría 5 partido por 2, y todo esto elevado a 2. Aplicamos potencia de un racional, 5 elevado a 2, 5 por 5, 25. 25. Y 2 por 2, 4. y nos quedan 25 cuartos. Como el 5 y el 4 son, este es impar y un número par, no se puede simplificar por 2 ni por nada. ¿Ya? Y ahí terminaría. Esa es la manera de hacer una potencia recíproca. Y esta sería la única que los podría complicar. Tienen que asegurar, fijarse bien que si la potencia está en negativo, le tienen que hacer o partido por 1 o invertir el denominador por el numerador. Eso es todo lo que se tiene que hacer en estos casos. Hasta aquí. Preguntas, consultas, inquietudes, algo que tenga que repetir. No, nada. Con confianza, chicos, no tengo ningún problema en repetir, así que díganmelo nomás. Vamos a continuar entonces. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar entonces potencias con exponente racional. Cuando el exponente es una fracción o un decimal. Los exponentes decimales vienen en fracción, no lo van a encontrar como un decimal propiamente tal. En este caso, vamos a usar el mismo ejemplo que está acá, porque este es como medio confuso, ¿ya? Para que se logre digerir. ¿Qué es lo que tenemos? El 5, denme un segundito por favor. Ahora sí que estaba cambiando el mouse. Entonces, en este caso tenemos el 5 elevado a 3 cuartos. Eso es lo que está escrito ahí. ¿Y qué es lo que se hace? Se mantiene la base, el 5, lo vamos a escribir acá. Elevamos por el denominador, por el numerador, perdón, que sería el número que está arriba, o sea, en este caso el 3, y la raíz la vamos a hacer por el denominador, que es la base, en este caso 4. Entonces, mantenemos base, el número de arriba pasa a ser la potencia de la base, y el número que está abajo en la fracción lo vamos a convertir en el indicador de una raíz para toda esta expresión. Entonces, resolvemos primero la potencia. 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Nos va a quedar 125 raíz cuarta.
Y la raíz cuarta de 125, eso, si no me equivoco, es un decimal medio extraño. Me equivoqué. Calculadora. La raíz. Ah, pero acá no tengo la... Profe, ¿dónde sacó ese 125? Si usted tiene calculadora científica, hágalo, porque yo no tengo acá. Sí. Vamos a buscarlo, por favor. Profe, una consulta. Yo lo estoy haciendo y me da 3,343. Generalmente los resultados uno espera que sean en un entero. Ese número que tú me das en decimal está bien. ¿Me dijiste que era 3? ¿Cuánto te dio, Héctor? 3,343, 70, 1525. Con 4 decimales basta. Ya, sería 3,343. 343. Pero aquí, ¿qué sería en este ejercicio? 125. La raíz cuarta de 125. ¿Ya? Pero con este resultado está bien, porque en el fondo cuando te da un decimal, ya como que no se considera matemáticamente hablando, ya si estamos pensando en el área de las redes o en el área de la electricidad, que uno trabaja con este tipo de valores, a uno el decimal le sirve pero por mayor, ya sobre todo con un mínimo de 4 decimales, pero para efectos matemáticos con este valor basta. Con eso estaríamos listos, que de hecho es el ejemplo que se puso acá. ¿Ya? Por eso les decía, hagamos este mismo ejemplo y si quieren hacemos otro. No sé si quedó claro este enredo que se hace acá entre mantener la base, el número de arriba pasa a ser la potencia de la base y el denominador o la parte de abajo pasa a ser el exponente de la raíz para toda esta expresión. Ese es el truco acá. Ya. Entonces, vamos a seguir con lo que está acá y tenemos la base negativa de un exponente par. Cuando tenemos un número par, o sea, perdón, un número negativo con un exponente par, o sea, que esté elevado a 2, a 4, a 6, a 8, a 1000, 2000, ¿ya? Que no termine en un número impar, el resultado siempre va a ser positivo, siempre. En el caso de los números negativos elevados a un impar, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Ya? Positivo por positivo, o sea, perdón, negativo, negativo, positivo, y positivo por el negativo va a dar como signos distintos un resultado negativo. Aplica la misma regla de los signos, ¿ya? Con la única diferencia que yo de antemano no debieran haber micrófonos encendidos. Están apagados. Los vamos a apagar igual. ¿Se escucha mejor ahora? Lo repito. Cuando acá podemos aplicar la misma regla de los signos, ¿ya? De que si yo voy multiplicando negativo por negativo me da positivo, el positivo con el negativo me da negativo y así sucesivamente. Para no tener que estar considerando la multiplicación de signos, es más fácil ver el exponente. Si el exponente en este caso es un número par, como el que está acá, este 2, el resultado simplemente lo multiplico y lo pongo como positivo. Si el exponente es impar, multiplico y simplemente le pongo negativo. No me preocupo de eso. ¿Ya? Lo pongo automáticamente. ¿Dónde hay que tener cuidado? Como dice acá. Cuando el signo está fuera del paréntesis. Me explico. En la calculadora no es lo mismo anotar menos 3 y todo esto elevado a 2 que menos 3 elevado a 2. ¿Ya? En algunos casos muy puntuales, el resultado puede que coincida. Pero, por ejemplo, en este caso, ya 9 por 9 es menos 81, y cuando consideramos el signo, se multiplican también signo por signo. Negativo por negativo da positivo. ¿Ya? La misma escritura,
La única diferencia que hay es el paréntesis que hay en cada expresión al principio. Esa es la única consideración que tienen que tener a la hora de estar analizando el ejercicio, a la hora de estar viendo en cómo aparece en la prueba. Si le aparece de esta manera, fijo le va a dar negativo. ¿Ya? Porque ese es generalmente uno de los errores más comunes, que uno le mete los datos en la calculadora y le aparece positivo y llega y lo escribe nomás. O que se olvidaron de ponerle el paréntesis antes del signo. ¿Ya? Escriben el paréntesis, ponen el signo, ponen el número que sea que vayan a poner y le ponen el exponente de la potencia afuera. ¿Ya? Hasta acá, preguntas, dudas, consultas. Algo que repetir. Profe, una pregunta. Ya. ¿Y si adentro fuera negativo y afuera fuera positivo y tuviéralo entre paréntesis? Dígamelo con un ejemplo más concreto. A ver si le pillo la idea. Por ser fuera entre paréntesis un 9 positivo. ¿Ya? Y elevado, y el cierre paréntesis ¿Mm? y elevado a -2. ¿Ya? Eso. ¿A eso se refiere? Sí, profe, ¿cómo habría que resolver eso? En ese caso, aplica lo que estábamos viendo anteriormente, que es de la potencia recíproca. Porque al ser un número negativo, se entiende que va a estar partido por 1. O sea, 1 partido por el 9, y ahí el 2 me queda positivo. Cuando el exponente es el que tiene el negativo, tengo que hacerlo como potencia recíproca. Ahí me quedó más claro, profe. Vale, ¿ya? Hay que fijarse bien dónde está el signo negativo, el que generalmente, o sea, el que hace los cambios, ¿ya? Si tenemos todos los signos positivos, uno va directo a la solución. En el caso de que haya signos negativos, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿lo tiene la base o lo tiene el exponente? Si lo tiene el exponente, lo aplico como potencia recíproca. Si lo tiene en la base, lo resuelvo normal, pero tengo que asegurarme de ver si hay paréntesis o no hay paréntesis. Voy a borrar. Vamos a pasar entonces a las potencias base 10. Estas son las más fáciles, ¿ya? La potencia base 10, la única gracia que tiene es que el exponente, el número que indica acá, indica la cantidad de ceros. ¿Ya? Por ejemplo, 10 elevado a 4, lo único que dice que es un 10, que hay que agregarle 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y eso queda como 100.000. ¿Ya? En este caso el 10 elevado a 2, el mismo, o sea, el 10 pero con 2 ceros. 1, 2. Ahí me pasé en un 0. Era 10.000 en realidad. Así lo voy a explicar de nuevo porque me pasé. Me pasé. El exponente lo que indica es la cantidad de ceros, no lo que haya que agregarle al 10. ¿Ya? En este caso, el 10 elevado a 3 indica la cantidad de ceros que tiene cada potencia. Entonces vamos a volver a hacerlo con 5 ahora. 10 elevado a 5. Mantengo el 1 y agrego 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, elevado a 5 es 100.000. ¿Ya? Las potencias base 10 son las más fáciles. Lo único que tiene que preocuparse es del exponente y asegurarse que el número que está como exponente es la cantidad de ceros que tiene. Y en el caso de los exponentes negativos, indica la cantidad de veces que el número se aleja de la coma. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el -3, voy a hacerlo acá, para que se vea bien. En este caso, el 10 elevado a -3 se entiende como 1 partido por 1000, pero ¿qué es lo que hago? Pongo un 0, la coma, y me tengo que correr 3 posiciones. 1, 2, y ahí pongo el número 1, 3. ¿No? Lo único que indica es la cantidad de posiciones que tengo que alejarme, y la última posición es donde va el dígito.
Esas son las potencias de base 10. Ya. Vamos a borrar. Ya. Toda la explicación anterior de las potencias, de cómo funcionan, ¿cierto? De base, de misma base, ¿cierto? De base 10, mismo exponente, multiplicación y división, todo eso tiene la finalidad de en algún minuto llegar a la notación científica. Sí. La notación científica, la única intención que tiene es tomar un número muy grande o muy pequeño para poder expresarlo de una manera más simplificada. Por ejemplo, esto es 7 millones, ya está abreviado como 7 por 10 elevado a 6. Les pregunto yo, ¿en qué caso ustedes podrían encontrar algún número que podrían expresar en notación científica? ¿Conocen algún número donde puedan aplicarlo? Piénsenlo. Denle una vuelta. Algo que hayan visto en el trabajo. ¿Cómo, profe? Algún número muy grande que ustedes conozcan, que hayan visto en su trabajo, en sus estudios, qué sé yo, pero lo puedan escribir en notación científica. La notación científica lo único que hace es escribirlo, el número principal, en este caso el 7, por ejemplo, multiplicado por 10 elevado a la cantidad de ceros. Acá están escribiendo en el chat. Las cantidades que ocupan en ohm, como mil y nano. Perfecto, Héctor. ¿Ya? Esa es una de las características en las que se puede utilizar la notación científica. Cuando tengo miliohm, pico ohm o nano ohm, ¿cierto? Los números son tan chicos que lo puedo acotar a notación científica. Y de esa manera ver la parte más entera y poder decir, bueno, cuál es la resistencia que está más acorde, cuál es la que se acerca más al parámetro, ¿cierto? También con los voltajes, los watts o las frecuencias. ¿Cuál es la más óptima? A grandes números y después voy desglosando los detalles. Por el otro lado, en el caso de las redes, ¿ya? Están, por ejemplo, para el caso de transferencia de datos, tenemos los megas, ¿ya? ¿Cuánto sería un giga? Por ejemplo, un tera. 1024 Un tera son es un 1024 giga. gigas. Y 1024 gigas son 1024 megas. Y los 1024 megas son kilos y así vamos haciendo un número infinitamente gigante. Eso lo podemos también expresar en notación científica para ver cuál es la tasa de kilobyte en transferencia por minuto, por segundo, qué sé yo. ¿Ya? Esa es la utilidad que se le da. Cuando estamos trabajando con una medida, por ejemplo, si necesitamos trabajar con gramos o con miligramos, pero tenemos unidades en toneladas. ¿Cómo lo expresamos para seguir trabajando con los gramos? ¿Cómo lo expresamos para seguir trabajando con los kilobytes? ¿Cómo lo expresamos para seguir trabajando con los nano-ohms? Esa es la utilidad de la notación científica. ¿Quedó claro esta parte? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entiende la explicación? ¿O si hay alguien que no Sí, entienda? profe. Vale, si hay alguien que no entienda, pregunte nomás con confianza, no hay ningún problema en repetir. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, entonces, acá dice, expresen notación científica los siguientes números. Acá tenemos varios números que estaban en decimal. Cuando yo tengo un número positivo, entiéndase, por ejemplo, vamos a hacerlo con uno bastante chico, pero que igual se puede expresar en notación científica, el 1500, ¿ya? Yo lo podría expresar como 15 multiplicado por 10 elevado a la cantidad de ceros que le eliminé. 2. ¿Ya? Para este caso no tiene ninguna aplicación que yo haga eso. Ninguna. Pero en este caso, por ejemplo, este 0,00002 es tan pequeño
que lo puedo expresar en notación científica. Cuando el número, el decimal, es menos, la parte entera es 0, se entiende que está elevado a un número negativo. Por ejemplo, supongamos que este 2 en vez de un 2 es un 4, para hacer el ejemplo completo. ¿Qué es lo que hago yo? Mantengo el 4 multiplicado por 10, ¿y qué es lo que digo? Cuento las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de ahí sale ese menos 8. Tengo que contar la cantidad de posiciones o sea, la cantidad de dígitos antes de la coma y ahí lo elevo a 8. Y ahí me queda 4 multiplicado por 10 a la menos 8. ¿Ya? Lo mismo pasó acá. Elevado a menos 15, elevado a menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Porque me quedó 3,47,682. Porque puso la coma acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, donde yo quiera poner la coma, o donde yo quiero que quede como la parte entera, tengo que contar la cantidad de dígitos de derecha a izquierda. Cuando estoy hablando de números en decimales con la parte entera en 0. ¿Ya? O la parte entera es 1, ahí lo puedo considerar como un positivo, pero este es el más complicado, ¿ya? Cuando el número sea 0, considérelo siempre que va a estar en negativo. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Ya, ¿alguien más? No se queden ahí con la duda, por favor. La clase que tenemos mañana, recuerde que es de Profe, aplicación. yo no entendí. ¿Se entiende, profe? ¿Quién no entendió? Ahí escuché un no entendí. Armando, ¿En dónde se me perdió Armando? ¿Del principio? no, en el del 1500. Del 1500, ya. Ok, Ah, Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago la notación científica, yo lo tengo para hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con números positivos, o sea, con números enteros, como por ejemplo el 1500 que yo había utilizado. sí, pues. Lo vamos a hacer ahora, en vez de 1500, vamos a usar el 15.000. Tírate en reversa para atrás. ¿Ya? En el caso de los números que están acá, por ejemplo, podría ser, Llega. vamos a notar el 0,078. ¿Ya? En el caso de los números enteros, la potencia siempre va a ser, el exponente va a ser positivo. ¿Cómo se hace esto? Mantengo el 15, que es el número que quiero mantener como la parte entera, multiplicado por 10, y tengo que contar cuántos ceros le eliminé a este 15. 1, 2, 3. ¿Sí? Y entonces lo elevo el 10 elevado a 3. ¿Ya? En el caso de los números que la parte entera, este 0, la parte entera está en 0, ¿qué es lo que digo? Me quiero quedar con el 78. O sea, poner la coma por acá, digamos, ¿ya? Para que me quede entero. Pongo 78 y lo multiplico por 10 y cuento. Esta coma la tengo que correr 1, 2, 3 espacios. Elevado a 3, pero negativo, para que el 78 me quede, cuando haga la multiplicación de inversa, digamos, me quede en 0,078. Eso es lo que se hace. Ah, y ahí me quedó más claro, profe. ¿Ya? Entonces, en el caso de los enteros, simplemente de izquierda a derecha, cuento cuántos espacios voy a eliminar y en el caso de los que están elevados a negativo, lo puedo contar o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿cierto? Cuántas posiciones voy a correr. Eso es todo.
Nada más. Voy a silenciar los micrófonos. Entonces, voy a borrar. Vamos con la notación científica entonces y las raíces. Ya. Vamos a ver cuánto de raíces es. 14. Estamos como por la mitad de. No, ya estamos pasaditos la mitad. Miren, nos queda 1 hora de clases. Les propongo algo. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos, ya, para que puedan procesar la información, tomarse un cafecito, ir al baño, qué sé yo, llegar a la casa. Y vamos a continuar con la parte de raíces, porque nos quedan solamente las raíces y los logaritmos, ¿ya? No nos queda nada más. Así que son las 7:30, a las 20 para las 8 volvemos a clases. A las 19:40 volvemos. Ahora
Ya. Vamos a retomar entonces, para que ya se vayan ubicando. Entonces íbamos en raíces, ¿ya? Que sería la segunda parte de esto. Entonces, ¿qué son las raíces? La definición es que la raíz es un número que al ser multiplicado por sí mismo tantas veces lo indique, el índice debe ser igual a la cantidad subradical. Poniéndolo en palabras más sencillas, perdón, la raíz podríamos definirla como la operación inversa a la potencia, ¿ya? Es un número, por ejemplo en este caso, la raíz cúbica de 8. Es un número que multiplicado 3 veces me dé 8. En este caso sería el 2. El 2 multiplicado 3 veces me da 8. Todo va a depender del indicador de la raíz que se ubica acá. Si la raíz no tiene ningún número, se asume que es una raíz cuadrada. Todas las otras raíces tienen que tener su indicador escrito. Por ejemplo, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, y así sucesivamente, ¿ya? Si no lo tiene escrito, se asume que es una raíz cuadrada. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 8, tendríamos que decir que 2 por 2 por 2 es 8, ¿ya? Porque estamos multiplicando el 2 3 veces y nos va a dar ese resultado. En este caso que está acá, tenemos, un poco, tenemos la raíz cuadrada de 47. Como no está indicado, sería por 2. En este caso, 7 por 7, 49. Esa es la manera de obtener la raíz. Tenemos que buscar un número que multiplicado tantas veces nos dé el indicado bajo la raíz. Esa es la manera, entre comillas, más sencilla o más fácil de poder entender las raíces, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Propiedades de las raíces. Raíz de un producto. Raíz cúbica de 8 por 27. Al igual que en las potencias, separamos cada producto, en este caso el 8 y el 27, lo separamos en diferentes raíces, cada una al cubo, ¿ya? Entonces, tenemos que la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de 27 es 3. 3 por 3, 9 y 3 por 9, 27. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. ¿Ya? Corresponden. Y 3 por 2 nos da 6. Esa es la manera de resolver la potencia. Perdón, la raíz cuando están en producto o en multiplicación. En el caso de una raíz de un cociente, o sea, de una fracción o una división, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos la raíz cuarta de un 16avo. Volvemos a separar los términos, ¿ya? La raíz cuarta de 1 y la raíz cuarta de 16. La raíz de 1, cualquiera sea el exponente, siempre va a ser 1. Y la raíz cuarta de 16 es 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 2 por 8, 16. Y ahí nos queda un medio. La raíz de una potencia. Esto es cuando tenemos una raíz con un exponente y la raíz. ¿Qué es lo que hacemos? Lo transformamos en un exponente racional. Por ejemplo, acá nosotros tenemos este ejemplo, pero vamos a hacer uno propio. Vamos a tomar el 2 elevado a 4 por raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Mantenemos la base, ponemos el exponente que está dentro de la raíz, o sea, el 4 partido por el exponente que está afuera, o el exponente de la raíz, en este caso sería el 2, y decimos 4 dividido 2, o 4 sobre 2, nos quedaría 2,
4 en 2 son 2, y nos quedaría 2 elevado a 2, que es 4, 2 por 2 son 4. De esa manera resolvemos la raíz de una potencia. Entonces, para los productos y los cocientes, o sea, la multiplicación y la división, aplicamos el mismo concepto que usábamos en las potencias. Separamos la raíz por ambos términos con el mismo exponente, resolvemos la raíz y después resolvemos los resultados que queden de ambos productos. ¿Entendió esta parte? ¿Alguna consulta, duda? Todo bien. Ya. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas? Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Raíz de una raíz. En este caso, como es una raíz de una raíz, se potencian ambas raíces. Tenemos, por ejemplo, 12, el 9, por su raíz, perdón, la raíz cuadrada por la raíz cúbica. ¿Ya? Recuerden que ese 2 en realidad no se anota, así que lo vamos a borrar. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Asumiendo que está el 2 ahí, me quedaría como la raíz de 3 por 2 de 9. Eso es más grande. Me quedaría 3 por 2, raíz de 9. 3 por 2 son 6 y me quedaría la raíz sexta de 9. ¿No? Ya hasta ahí lo dejamos porque el resultado sería decimal. Observaciones. El índice par ya nos va a dar un número que puede ser positivo o negativo. Un índice impar nos puede dar un positivo y el índice impar con la raíz negativa nos va a dar siempre un número negativo. ¿Ya? No existen raíces cuadradas de números negativos en los reales. O sea, por ejemplo, este número que está acá está malo. No existe. ¿Ya? Por eso está ahí. Si ustedes en la calculadora intenta poner, borrar todo, la raíz de menos 8, perdón, la raíz de menos 8 le va a decir, le va a dar error cuando intente sacar una raíz de menos 8, ¿ya? O de un número negativo. Menos 8 y la raíz, ¿ya? En este caso porque la raíz es negativa. Todo va a depender de cómo usted haga el cálculo, pero cuando el número sea negativo, le va a dar error, le va a dar 0, ¿ya? Tiene que tener cuidado con cuál va a ser el exponente con el que va a estar trabajando. En este caso, como son cúbicas, ¿ya? No va a tener problema. Vamos a continuar. Racionalización. Se debe evitar que una raíz quede en el denominador con la finalidad que no complique la comparación con otra expresión o estimar su valor. Entonces, racionalización con un término en el denominador. En este caso tenemos el a partido por raíz de b, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Esto va a quedar igual a a partido por raíz de b, ¿cierto? Y esto queda, ¿qué es lo que se hace? Toda esta expresión multiplicada por 1. ¿Para qué? Nos va a quedar el a partido por la raíz de b multiplicado por el b por el b. Eso nos va a quedar como a raíz de b partido por raíz de b por raíz de b. Esto la verdad es que es mejor verlo en un ejemplo porque la racionalización de exponente de base de raíz
La verdad es que se vuelve un poquito caótico cuando uno trata de ver esta reducción en la fórmula. Tenemos 5 partido por raíz cuadrada, raíz cúbica, perdón, de 15. ¿Cómo lo dejamos? El 5 partido por la raíz cúbica de 15 multiplicado por nuevamente el término que está acá abajo. Este término lo volvemos a repetir aquí y aquí. Y hacemos una multiplicación. Entonces, después simplemente multiplicamos término a término. 5 multiplicado por la raíz cúbica de 15 al cuadrado. Así nos va a quedar. Y acá abajo, lo voy a anotar, nos quedaría la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica de 15 al cuadrado, 15 al cubo, perdón. Como ambas raíces son iguales, perdón, como la potencia y el exponente de la raíz son iguales, se eliminan ambos y ahí nos queda... Ah, no, ahí me confundí. En ese caso no conviene eliminar la raíz porque se simplifica por la fracción, ¿ya? Eso tienen que dejarlo ahí. Eso se hace en otro tipo de proceso cuando se elimina la raíz. En este caso, cuando tenemos la raíz, lo mejor es simplificar ambos números. ¿Ya? Eliminamos la raíz, eliminamos la potencia, nos queda el 5 y el 15, efectivamente, y simplificamos los 5, ¿ya? Esto sería dividido por 5, y nos quedaría 1, acá un 1 ficticio, y acá nos quedaría 3. Nos quedaría la raíz cúbica de 225 partido por 3. Acá como que me pegué una explicación media rara. ¿Qué es lo que pasó? Cuando multipliqué, esto quedó multiplicado, lo voy a anotar acá abajo, raíz de 5, o sea, el 5, perdón, multiplicado por la raíz cúbica de 15 al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por esta expresión que está acá. Como el exponente se mantiene, el 3, se mantiene el exponente de la raíz, pero los exponentes de cada base, en este caso de los 15, se suman. El 2, acá habría un 1, ese 1 se suma, 2 más 1 me da 3, 15 elevado a 3. Y ahí me saco este 15 elevado a 3 de raíz cúbica. Elimino la raíz, elimino la potencia y me queda simplemente el 15. Y ahí ese 15 lo simplifico con ese 5, lo simplifico por 5, pasan a ser 1 y pasan a ser el 3. Ese sería el procedimiento correcto. En el caso de los exponentes, para la raíz se mantiene. Cuando tengo los exponentes de la potencia, los tengo que sumar. El resultado es 2,0274. Claro, si yo hago lo que pasa es que esta expresión la dejan ahí porque matemáticamente te va a dar un decimal. Si a ti te piden el decimal, bueno, lo puedes anotar. ¿Ya? Pero esto sería la raíz, hay que resolver la raíz cúbica y la raíz cúbica se divide por ese 3. Yo no sé si tengo en la calculadora la raíz cúbica. No tengo para tanto. ¿Ya? Esta explicación que hice ahora, ¿se entendió o quedaron con dudas alguien? ¿Ya? Yo sé que estuvo media enredada, así que si quieren preguntar no hay problema. Si quieren la repito. Ustedes díganme. Yo no entendí eso de cuando eliminó la raíz de 3, o sea, sí, pues eso, la raíz de 3 con el 15 elevado a 3. Este paso de acá, Sí, ese, este menjunje que pasó aquí, sí. lo explicamos de nuevo. Ese es el paso más complicado. No hay problema, se repite. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a achicar un poquito para tener más espacio. Yo tengo, de hecho lo vamos a anotar, lo voy a poner en el Paint.
era 5 partido por... Ahí está. Tenemos 5 partido por la raíz cúbica de 15. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se saca esta raíz de acá? Tengo que multiplicar, o sea, repetir el mismo término, 5 por raíz cúbica de 15, y tengo que repetir el término b, que es lo que me está diciendo esta fórmula acá. El de arriba es el término a, el de abajo es el término b, y tengo que multiplicar por ambos términos repetidos. Raíz cúbica de 15 y abajo raíz cúbica de 15. Pero con la salvedad de que me quedan al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Multiplico el 5 por toda esta expresión que está acá, completa. Como no puede multiplicarse y obtener un valor específico, digamos un entero, lo único que se le hace es agregarle el 5 antes de la expresión de la raíz. ¿Y por qué se agregaba ese 5? ¿Este de acá? Sí. Porque lo que pasa es que estamos multiplicando esta fracción. Lo voy a marcar acá, perdón. Esta fracción la estamos multiplicando con esta otra fracción. Estamos multiplicando término a término. Lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver bien. Esta es como la parte más enredada. No, sí, ahí entendí. Ahí quedó más claro. Ya. Entonces, teníamos 5 partido por raíz cúbica de 15. Lo vamos a hacer completo. Según fórmula, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tomar el segundo término, el que está abajo, y volver a generar otra fracción por la cual estoy multiplicando, pero con la base, con el denominador. Entonces, escribo 5 raíz cúbica de 15 multiplicado por lo que está acá abajo, lo vuelvo a repetir acá arriba también. Raíz cúbica de 15 y raíz cúbica de 15. Pero estos términos están al cuadrado. ¿Qué es lo que hago ahora? Resuelvo. 5 multiplicado por la raíz de 15 al cuadrado, por la raíz cúbica de 15 al cuadrado, me queda, como no puedo resolverlo directamente, simplemente le agrego el 5 nomás. Dejo todo esto junto, lo escribo como una sola expresión. Listo. Ahí me falta el cubo. Ahí está. Y esto, mantengo la raíz, en este caso es una raíz cúbica, y este 15 tiene un 1, técnicamente estaría elevado a 1. Todo número que no tiene un exponente arriba, se asume que está elevado a 1. ¿No? Porque es el mismo número. Entonces, este 1 que está acá implícito, que está escondido, más este 2, me da como resultado 3. Y ahí es donde aparece el famoso 15 elevado al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Este 3 con este 3, si yo este 15 lo elevo a 3, va a ser 15 por 15 por 15.
y después tengo que tomar ese mismo resultado y dividirlo por 3 veces. Como es la misma operación, se anulan, como están por el mismo factor. La misma potencia por la misma raíz, lo que hacen es anularse. Se eliminan. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda 5. 15. Claro, me quedaría el 15. Raíz cúbica de 15 al cuadrado. Un segundito. De 15 al cuadrado, partido por el 15 solamente. Y ahí es donde yo digo, bueno, en esta fracción, términos semejantes o que pueda simplificar. El 5 lo simplifico con el 15, porque los puedo dividir. 5 dividido por 5 me da 1. Lo vamos a anotar acá abajo. 5 dividido por 5 me da 1, que no lo anoto. Entonces simplemente mantengo la expresión restante, que son 15 en raíz cúbica de 15 al cuadrado. Y la expresión de abajo, 15 dividido por 5, son 3. Y de ahí saco el 3. ¿Quedó más claro ahora, Carola? Usted que había pedido repetir también, y los demás. Sí, yo ya entendí ya. ¿Ya? Ya. Perfecto. Vamos avanzando entonces para que ya nos quedan 20 minutos. Voy a borrar. Entonces, racionalización con 2 términos en el denominador. Ya, esto lo vamos a dejar pendiente para mañana porque quiero explicarles lo último de los logaritmos para que no queden tan colgados. Porque la verdad es que las propiedades de las raíces requieren digerirse un poquito más aparte que de las potencias. Ya, la última parte que nos quedaría, nos queda solamente esta, ya. Entonces, racionalización con 2 términos en el denominador conjugado. Tenemos la expresión de A partido por raíz de B más raíz de C. ¿Qué es lo que se hace? Al igual que en la anterior, como tengo 2 expresiones abajo, la vuelvo a repetir en la fracción. Raíz de B menos, esto era más, pasa restando, menos raíz de C, mantengo el raíz de B más raíz de C, ¿cierto? Vamos a agrandar un poco, ahí está. Esto que está acá, lo repito aquí. Y vuelvo a generar la misma columna de multiplicación, digamos la otra fracción, pero les cambio el signo. La pongo arriba y abajo también, ¿ya? Con el signo invertido. Entonces, ¿cómo me queda? El A multiplicado por raíz de B menos raíz de C, y abajo raíz cúbica de B, perdón, raíz al cuadrado de al cuadrado y menos raíz cuadrada de C al cuadrado. Ambas se elimina el exponente con la raíz, abajo nos queda menos B por C, y nos quedaría esta fórmula. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo? Ahora, uno puede aplicar directamente esta fórmula, ¿ya? Para no tener que hacer todo el desarrollo. De hecho, lo vamos a intentar aplicar al tiro. ¿Qué es lo que tenemos? 2 partido por 3 menos raíz de 5. No, hay que... Denme un segundito.
Ya. Hay que hacerlo paso a paso la fórmula para no confundirse. Entonces, mantenemos el 2, ¿cierto? Mantenemos 2. Abajo mantenemos la expresión también y volvemos a repetir la multiplicación, pero con el signo invertido. En este caso, al estar negativo, pasa sumando 3 más raíz cuadrada de 5 y abajo 3 más raíz cuadrada de 5. Multiplicamos 3 por 2, o sea, nos quedaría el 2 por el paréntesis de 3 más raíz cuadrada de 5. Y acá, como estos términos son iguales, ese término con ese término son iguales, nos quedan al cuadrado. 3, que en el fondo es 3 por 3 es 9, es lo mismo. Y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Después de eso resolvemos. 3 por 3 son 9, esto se elimina la raíz con la potencia, nos queda el 5, nos queda esa expresión abajo, que sería 9 menos 5. 9 menos 5 son 4. Y acá donde está el 4 con el que resolvió. El término, el entero por el que se estaba multiplicando esta expresión, se simplifica con el 4. Entonces, dividido por 2, todo esto dividido por 2, digamos estos dos elementos, nos quedaría 1 y acá nos quedaría 2. Nos quedaría 3 más raíz de 5 partido por 2. ¿Cuál es el detalle principal acá? O lo que cabe rescatar. Profe, Primero, dígame. ¿por qué se eliminó la raíz del 5 y su potencia? Ya, O sea, el elevado. esto que está acá. Sí, Ya. Cuando yo tengo, por ejemplo, el número 4 o el 2 elevado a 3 y la raíz cúbica, la potencia y la raíz son operaciones inversas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que elevar este 2 a 3 y después al sacarle la raíz vuelvo a quedar en el mismo 2. Entonces, para no tener que hacer el cálculo, digamos, inservible, simplemente los elimino y me queda el 2. En este caso, de acá, lo mismo que el anterior. lo mismo que el anterior. Entonces, en este caso, esta raíz, el exponente 2 no se escribe, pero se asume que está en raíz de 2. Entonces, como es potencia de 2 con raíz de 2, se eliminan ambos elementos y te queda el 5. Ya. Okay. Entonces, vamos a hacer la explicación completa ahora con el dibujo, digamos, con la escritura, para que vamos viendo el paso a paso. Tenemos 2 partido, lo escribí en el Paint mejor. Tenemos 2 partido por raíz de menos 3 menos raíz cuadrada de 5. Eso tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenemos la primera expresión, esto que está acá. Mantenemos el 2 partido por 3 menos raíz de 5. Pero lo tenemos que multiplicar por la expresión que está abajo. La volvemos a repetir. Invirtiendo el signo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Denme un segundito, por favor. Disculpen. Ya, perdón. Entonces, tenemos ahora que repetir este término que está abajo, pero con el símbolo o el signo invertido. Tenemos 3 más
raíz quinta, o sea, perdón, raíz cuadrada de 5, y abajo tenemos 3 más raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Pero los términos de abajo están al cuadrado. ¿Sí? Esa es la única diferencia con la expresión de arriba. Entonces multiplicamos. En este caso sería el 2 por toda esta expresión. Nos quedaría 2, paréntesis, 3, más raíz de 5. ¿Ya? Y abajo nos quedaría 3 por 3, son 9, o sea, perdón, 3 al cuadrado. Profe, Dígame. es el distinto de la fórmula. Sí. Este acá, lo que pasa es que ese 3 acá no va. Ese cuadrado no iba, perdón. Ya, entonces 3 por 3 son 9. Ya nos queda el 3 al cuadrado. Y nos queda más, perdón, menos, porque es menos con más o menos, la raíz cuadrada. Recuerde, este lo voy a anotar, pero recuerde que no se anota. Ahí va un 2 de 5 al cuadrado. Y ahí nos quedaría. ¿Ya? Antes de resolver cualquier otra cosa, vamos a resolver las potencias que tenemos acá. Lo voy a continuar acá abajo. Entonces mantenemos el 2, 3 más raíz de 5. Y acá, 3 por 3 son 9, menos, como estas potencias, el exponente de la raíz y el exponente de la potencia son iguales, ambos se eliminan. Quedando simplemente el 5. Y ahora resolvemos 9 menos 5. Voy a silenciar. Número, Ya. 9 menos 5 son 4. Y ahí nos queda el 2. Bueno, con la expresión de arriba la verdad es que no se le ha hecho nada, así que sigue igual. Entonces, ahora simplificamos este 2 con este 4. Lo podemos simplificar por 2. ¿No? Podemos dividir todo eso por 2. Ese número y ese número. Entonces, 2 dividido por 2, nos queda 1, que no se anota. Mantenemos la expresión de arriba, que sería 3. 3 más raíz de 5. Y abajo nos quedaría 2. ¿Ya? Todo este proceso es para eliminar la raíz de la parte inferior del denominador. ¿Dónde hay que tener cuidado? En este paso acá, porque hay que hacer la inversión del signo y tener en consideración que nos quedan al cuadrado para poder eliminar la raíz con la potencia. Ese es el único paso en el que hay que tener la consideración. El resto se resuelve igual. Ya, ahora sí, ¿les quedó más claro o alguna duda todavía? Este igual lo vamos a practicar mañana porque es como más larguito. Ya. Entonces, vamos a pasar a la última parte para no alargarnos más porque nos quedan 10 minutos. Que tiene que ver con, voy a borrar, los logaritmos. ¿Ya? Racionalización. Ya, logaritmos. Entonces, el logaritmo, ¿no? La verdad es que
muchas personas creen que por el nombre es algo un poco más complejo, más avanzado, pero ¿cuál es la manera más fácil de verla? Cuando uno escribe una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 3, yo entiendo que tengo que el 2 multiplicarlo 3 veces. Por 2, por 2, por 2, y eso me da 8. En este caso es 8. El logaritmo lo que busca es, en función del resultado, busca el exponente. Entonces, ¿cómo se anota? Logaritmo, la base es el número base, tal cual. En este caso sería el 2, y el logaritmo base 2 de 8. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar este número 2 para que me dé 8? Lo tengo que elevar veces. 3. Entonces, el 2, lo voy a dibujar acá. El 2 elevado a 3 me da como resultado 8. Eso es un logaritmo. El logaritmo lo único que hace es, en función de un resultado, buscar a cuánto tengo que elevar el número que está en la base. ¿Ya? Esa es la manera de operar de un logaritmo. Entonces, el A sería el argumento del logaritmo, ¿cierto? El B es la base del logaritmo o la base del exponente en el fondo, y el C es el resultado del logaritmo como tal o el exponente. Y se lee logaritmo de A en base B. O sea, en este caso, el logaritmo de 512 base 2. Eso es lo que se dice. ¿Ya? Estoy en la 20, la 21. 21. Entonces, logaritmo de un producto. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo multiplicación de logaritmos, o en este caso tengo el logaritmo de 9 por 81, base 3, ¿ya? Lo que hago simplemente es tomar cada producto, digamos, cada valor, y le saco su propio logaritmo en base 3. El logaritmo de 9, base 3, más el logaritmo de 81, base 3. Entonces, ¿qué número? O sea, el número 3, ¿a cuántas veces tengo que elevarlo para que me dé 9? Ahí está la respuesta. 2 veces. 3 por 3 son 9. Entonces, 2 veces. Y en el caso del 81, 3 por 3 son 9, 3 por 9, 27, y 27 por 3 son 81. ¿Ya? Entonces son 4 veces. 2 más 4 son 6. Ese es el resultado. ¿Ya? Logaritmo de un cociente. En el caso del cociente, lo que hago es, en vez de sumarlos, digamos, simplemente los resto. Hago el mismo proceso. Tomo el denominador, le saco su propio logaritmo, tomo el denominador y le saco el logaritmo. En este caso, lo que estamos viendo es un logaritmo de 1. Como los logaritmos son potencias, y lo vimos hace un rato en las propiedades, ¿cuál sería el exponente para que el resultado me dé 1? Para que 0. Recuerden que todo número, independiente del que sea, elevado a 0, me va a dar 1. Cuando me estén pidiendo el logaritmo de 1, automáticamente póngale 0. Ya. Y el logaritmo de 1000, ¿cierto? Sería... ahora, hay un detalle acá. Cuando el logaritmo no te dice la base, sino te dice que es 3, que es 7, que es 9, que es 1000, se asume que el logaritmo es base 10. En este caso, el logaritmo de 10
O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 10 para que me dé 1000? Por eso da 3. Los logaritmos que no te iban indicado la base son logaritmo base 10. 10 por 10 son 100 y 100 por 10 son 1000. Entonces, recapitulando las propiedades, el logaritmo de 1, todo número elevado a 0 es 1, así que se le pone 0. Y el logaritmo de 1000 sería el 10 elevado a 3, que me daría 1000. Y ahí tenemos menos 3, que sería el resultado, ya que se respeta el signo de la resta de los logaritmos. Y finalmente el logaritmo de una potencia, ¿ya? Que tenemos el logaritmo base 5 de 125 elevado a 6. Lo único que se hace es tomar el exponente y anteponerlo a toda la operación del logaritmo. Y lo otro se resuelve de la misma manera. Tengo que buscar qué número, ya el 5 elevado a cuántas veces me da 125, lo multiplico por 6, en este caso sería 5 por 5, 25, 25 por 5 son 125, o sea, 3 veces, lo multiplico por el bajo, digamos, la potencia, o lo antepongo, 3 por 6 son 18. Mis estimados, ¿les parece que lo dejemos hasta acá para que los que tengan clase alcancen a ir a hacer otra cosa? Y mañana retomamos esto de nuevo. Bueno, Ya, porque nos queda, en el fondo estamos como a la mitad del logaritmo, pero para que no sea tanta materia y poder repasarlo con más calma mañana, ¿ya? Mañana a las 9 entonces, avísenle al resto de sus compañeros. Vamos a dejar suspendido hasta aquí los logaritmos, lo repasamos rapidito mañana al comenzar la clase y ya yo les dejo ejercicios para que los puedan hacer ustedes y me los vayan entregando en la clase, ¿ya? Voy a detener la grabación.